Ser capaz de reconocer y abordar aquello que nos molesta cuando estamos en relación es una habilidad social muy importante, tanto a nivel personal como profesional. En esta actividad exploramos sentimientos de incomodidad cuando estamos en relación con otras personas y vamos a procesar esta energía para conectarnos mejor con los demás. La actividad Lo que me perturba está basada en la metodología de trabajo de procesos. El trabajo de procesos, también llamada psicología orientada a procesos, fue desarrollada por Arnold y Amy Mindell y ha ido ganando auge a nivel internacional en la última década. La metodología se centra básicamente en desarrollar estados de conciencia, es decir, en acompañar a las personas y a los grupos a darse cuenta de cómo perciben y viven sus experiencias, aprender a tener nuevos enfoques y descubrir información que no se nota o se margina y que limita su capacidad de respuesta. Con este ejercicio vamos a explorar qué aspectos pueden estar velados u ocultos cuando nos relacionamos con otras personas y cuál puede ser el sistema de creencias que hace que estos aspectos queden ocultos. Cuando nos relacionamos con otra persona, siempre existen elementos en esa relación que nos perturban. A veces aquello que nos perturba sucede de manera consciente, pero muchas otras veces está oculto. Muchas veces no podemos establecer relaciones profundas hasta no haber explorado y desvelado aquello que nos perturba para poder procesarlo. Proponemos a los trabajadores juveniles realizar esta actividad a modo de trabajo personal, aunque también pueden hacerla con su grupo de jóvenes. Para realizar esta actividad se necesitan unos 40 minutos y un grupo de un mínimo de 8 participantes. La actividad se realiza en parejas y posteriormente se hace una puesta en común grupal. La actividad puede llevarse a cabo online o presencialmente. Los objetivos de esta actividad son, en primer lugar, ganar conciencia sobre nuestras dificultades en las relaciones y aquello que nos puede perturbar de las demás personas, de los demás. También nos ayuda a darnos cuenta de nuestros sistemas de creencias en las relaciones en general y las relaciones profesionales en particular. Como por ejemplo, que sin darme cuenta, creo que si algo no me gusta de la otra persona, esto va a terminar con la relación o la relación será todo el tiempo de una determinada manera. Otro objetivo es abordar aquello que nos perturba usando nuestros cuerpos para explorar ese sentimiento en vez de recurrir a la palabra. Con este ejercicio vamos a convertir una sensación de incomodidad producida por otros en una energía constructiva, en pro de la relación. Además, aprenderemos a lidiar con los sentimientos de incomodidad de una manera no agresiva. Por último, este ejercicio nos sirve para mejorar el clima grupal y para encontrar nuevas maneras de procesar los elementos perturbadores que están presentes en nuestra relación con los demás. Este ejercicio se realiza sin hablar. Esto nos permite salir de la rigidez de las palabras y encontrar otras formas de dialogar y relacionarnos. El primer paso para realizar la actividad es conectar con el espacio en donde estamos. Centrarnos en la respiración y entrar en un estado de relajación. Si estamos con un grupo de manera presencial, las personas pueden caminar por el espacio mientras entran en contacto con su cuerpo. Si estamos online, cada persona realizará este proceso de manera individual en su propio espacio. Después de unos minutos, pida al grupo que deje de caminar y se coloque frente a un compañero o compañera. Pida a cada pareja que se tome unos 30 segundos para verse y reconocerse. Posteriormente, cada persona se dará la vuelta y se darán la espalda. Con los ojos cerrados, cada persona identificará algo de la otra persona que le perturba. Puede ser un rasgo físico, una actitud, un recuerdo provocado por su persona, etc. Este rasgo no será compartido explícitamente, o sea que quedará en la intimidad de cada una de las personas. Pida
al grupo que realicen un movimiento con una de sus manos que exprese la esencia o la energía de aquello que les perturba de la otra persona. Cuando note que las personas están listas o han encontrado el movimiento, pídales que se den la vuelta y miren a su pareja mientras hacen el movimiento con la mano. Dé un momento para que reconozcan el movimiento de la otra persona. Las dos personas frente a frente siguen haciendo el movimiento que han encontrado. Las parejas deben explorar sus movimientos y ver cómo interactúan. Una nueva coreografía que incorpora ambos movimientos. Una vez lograda esa coreografía conjunta, pida a las personas participantes que vuelvan al grupo para hacer una puesta en común. Puedes hacer preguntas como ¿cómo te sientes? ¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil? ¿Qué nos pasa cuando nos sentimos perturbados por los demás? ¿Cómo lidiamos con ese sentimiento de incomodidad en una relación? ¿Tenemos miedo que nuestra propia sensación de malestar pueda amenazar la relación? ¿Cómo pueden nuestros cuerpos ayudarnos a encontrar formas alternativas de relacionarnos con los demás? ¿Cómo podemos redirigir la energía que sentimos perturbada en una energía que nos ayuda a conectarnos con los demás? ¿Cuál es el mandato social con respecto a los sentimientos de incomodidad que sentimos hacia las otras personas? Es importante alentar la discusión desde una perspectiva personal, donde cada persona habla sobre sus propios sentimientos y su forma de experimentar la actividad, en lugar de generalizar o dar consejos. Ajá. Y si me dijeras algo que te perturba, però del otro lado, o sea... Normalment, encara que sigui sobre una cosa que et perturba negativament de l'altra persona, sempre tens al cap el no voler faltar al respecte. Exacto, sí, porque si no, nosotros como somos políticamente correctos vamos más a lo positivo. Y hay algo que me perturba, sí. O un pelo que se te ha salido de la nariz, claro. Algo, ¿me entendés? O sea, si hay algo que me perturba y eso es tan fuerte que no me permite ni siquiera continuar mirándolo a los ojos, porque implica que me ponga muy nerviosa, eso es lo fantástico del ejercicio, porque eso hace que a través de la expresión corporal, además, que ayuda a que tú puedas hablar sin la palabra, te permita acercarte tanto a esa perturbación como a la persona, porque lo que queremos es que esa perturbación que existe con la persona pueda transformarse en algo más, digamos, de convivencia. Cuando tú estás reflexionando sobre lo que te perturba del otro, estás reflexionando sobre ti mismo también. Sí. Porque si te estás perturbando lo de él, también te empezás a fijar si vos también tenés los pelos en la nariz salidos, ¿no? Esto puede implicar que seas muy diferente físicamente. Nosotros sí que, bueno, estás hablando de dos personas de tez blanca, somos más o menos hasta de la misma altura y del mismo tamaño corporal, pero esto no siempre tiene que ver con el cuerpo, porque también tiene que ver con la energía. Muchas veces los jóvenes nos perturban. Me va a robar, no me va a robar, ¿qué me va a hacer? ¿Es un violento? ¿O es una choni? ¿O es esto? O sea, todas esas cosas que me pueden perturbar. Mira las cosas que dice. Me quiere contar todas las intimidades de su vida. Me perturba, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa a ti ante eso? Y eso es lo que estamos tratando de analizar para poder tener relaciones profundas con, en este caso, con los jóvenes y también entre nosotros. Sentirnos perturbados o perturbadas por otra persona muchas veces genera un tabú en nosotros mismos, porque tenemos un mandato de que debemos relacionarnos de una manera positiva y este mandato es muy fuerte en nuestra sociedad. En realidad, lo que nos perturba de los demás está estrechamente relacionado con nuestras propias necesidades y nuestros deseos personales. Podemos descubrir esas necesidades, ¿no?, a partir de los sentimientos de incomodidad propios y lo convertimos en realidad con algo que nos permite autoconocernos mejor. Con esta actividad intentamos dotar
a las personas que trabajan en contextos juveniles de una herramienta para identificar y trabajar aquello que nos perturba sin dañar la relación. Es importante advertir al grupo de la responsabilidad de que cada participante se autocuide mientras desarrollan el ejercicio, ya sea en el aspecto emocional como en el físico y mental.